Os doy una cálida bienvenida a nuestro país, al corazón de Manila, y a la gran Basílica Catedral de la Inmaculada Concepción. Este espacio sagrado, rico en historia y fe, es un testimonio del espíritu perdurable del catolicismo en Filipinas. Durante años, la relación entre el Papa Francisco y el cardenal Luis Antonio Tagle ha cautivado a los observadores dentro de la Iglesia Católica. Tagle, conocido por su humildad y visión de futuro, ha ido ganando cada vez más importancia como asesor de confianza del Papa. Su trayectoria, desde dirigir la Arquidiócesis de Manila hasta ocupar uno de los puestos más influyentes en el Vaticano, ha sido nada menos que notable. Y ahora el Papa Francisco ha tomado una decisión inesperada y potencialmente revolucionaria sobre el futuro de Tagle, encendiendo especulaciones sobre la dirección de la Iglesia. ¿En qué consiste este acto audaz e histórico que tiene en vilo a la comunidad católica mundial? Únase a nosotros mientras profundizamos en los detalles de una decisión que tiene el poder de remodelar la Iglesia para las generaciones venideras. Como prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el cardenal Tagle supervisó uno de los departamentos más vitales del Vaticano, desempeñando un papel clave en la expansión y el fortalecimiento del catolicismo en todo el mundo. Su nombramiento para este cargo en 2019 fue visto ampliamente como una señal de la profunda confianza del Papa Francisco en sus capacidades. Sin embargo, la última decisión del Papa con respecto a Tagle ha dejado intrigados tanto a los estudiosos religiosos como a los creyentes comunes. ¿Podría este ser un paso fundamental hacia la redefinición del liderazgo de la Iglesia? El Papa Francisco siempre ha sido intencional en sus elecciones, seleccionando individuos que encarnan su visión de una Iglesia más inclusiva, compasiva y socialmente comprometida. El cardenal Tagle encaja perfectamente en este molde. Ha sido durante mucho tiempo un defensor de los marginados y dedica sus esfuerzos a combatir la pobreza y la injusticia social. Su actitud cálida, su elocuencia y su capacidad para conectarse con personas de todos los ámbitos de la vida lo han convertido en una de las figuras más queridas del catolicismo moderno. Pero, ¿qué exactamente ha revelado el Papa sobre el próximo capítulo de Tagle? Quédate con nosotros, puede que te sorprenda. Los acontecimientos recientes sugieren que el Papa Francisco podría estar preparando a Tagle para un papel aún más importante. No se trata de un mero cambio administrativo rutinario, es una decisión estratégica que podría influir en la dirección de la Iglesia durante décadas. El momento de este anuncio ha suscitado importantes preguntas. En el pasado, el Papa Francisco ha insinuado la posibilidad de dimitir debido a problemas de salud. ¿Podría este último movimiento estar vinculado a un plan de sucesión más amplio? Muchos creen que si se produjera una transición, la combinación de valores católicos tradicionales y pensamiento progresista de Tagle lo convertirían en un fuerte candidato al papado. Los antecedentes de Tagle son particularmente significativos. Como nativo de Filipinas, una nación con una de las poblaciones católicas más grandes del mundo, representa un cambio respecto del dominio europeo de larga data en los cargos más altos de la Iglesia. Su profunda comprensión de las luchas populares y de los desafíos globales lo posiciona como un líder que podría tender un puente entre la tradición y la modernidad. A lo largo de los años, Tagle ha desempeñado un papel decisivo en iniciativas humanitarias clave, incluidas la ayuda en casos de desastre y la asistencia a los refugiados. Estas experiencias han moldeado su estilo de liderazgo, reforzando su creencia de que la misión de la Iglesia debe extenderse más allá de la doctrina y convertirse en acciones tangibles. Su énfasis en escuchar y empoderar a las comunidades locales se alinea estrechamente con el enfoque pastoral del Papa Francisco. A pesar de su gran atractivo, Tagle no ha estado exento de desafíos. En una Iglesia llena de historia y resistente al cambio, su ascenso ha sido recibido tanto con admiración como con resistencia. Sin embargo, el Papa Francisco ha demostrado constantemente su apoyo inquebrantable, nombrándolo para puestos de mayor influencia y responsabilidad. Esta última decisión no hace más que consolidar aún más la confianza del Papa en su liderazgo. Lo que hace que este desarrollo sea particularmente convincente es su potencial para remodelar no solo el Vaticano sino toda la comunidad católica mundial.
Si Tagle efectivamente está posicionado para asumir mayores responsabilidades, podría marcar el comienzo de una nueva era, una que adopte un liderazgo diverso, reconozca la necesidad urgente de reformas y busque abordar desafíos institucionales de larga data. La influencia de Tagle llega mucho más allá de los círculos eclesiásticos. Ha sido un defensor abierto de cuestiones como el cambio climático, la migración y la desigualdad económica, ganándose el respeto de líderes mundiales y organizaciones humanitarias por igual. Su capacidad para abordar preocupaciones globales urgentes resalta el papel cambiante del liderazgo religioso en la era moderna. Esta última medida del Papa Francisco también parece ser una respuesta a la creciente demanda de cambio dentro de la Iglesia. Los pedidos de mayor transparencia, rendición de cuentas y un enfoque más pertinente a las cuestiones contemporáneas han ido cobrando impulso. Con su estilo de liderazgo inclusivo y su brújula moral inquebrantable, Tagle se erige como una figura convincente para encabezar estas transformaciones necesarias. Como era de esperar, las reacciones a esta decisión han sido mixtas. Aunque muchos lo ven como un paso visionario hacia adelante, otros se muestran cautelosos, preocupados por cómo puede redefinir las estructuras tradicionales de la Iglesia. La Iglesia Católica está en una encrucijada y cada decisión que se toma a este nivel tiene un peso inmenso. De ahora en adelante todas las miradas estarán centradas en cómo continúa evolucionando el papel de Tagle. Asumirá responsabilidades aún mayores dentro del Vaticano. Podría ser el quien guíe a la Iglesia hacia su próximo capítulo. Una cosa es cierta, la decisión del Papa Francisco ha preparado el escenario para debates profundos sobre el futuro del catolicismo. Desde Manila hasta Roma, el viaje de Tagle ha sido un viaje de fe, servicio y compromiso inquebrantable con el pueblo. Su historia está lejos de terminar, de hecho puede que apenas esté comenzando. Manténganse atentos porque lo que sucederá a continuación podría moldear el futuro de la Iglesia Católica en maneras que aún no hemos imaginado. Este enfoque de base no solo ha reforzado la presencia de la Iglesia, sino que también ha fomentado un profundo sentido de confianza entre comunidades donde la religión institucional a menudo se recibe con escepticismo. Al priorizar el compromiso personal sobre la autoridad jerárquica, el cardenal Luis Antonio Tagle ha construido con éxito puentes entre la Iglesia y aquellos que se han sentido alienados por sus tradiciones. Uno de los aspectos definitorios de su liderazgo ha sido su enfoque inquebrantable en la participación de los jóvenes. Reconociendo que el futuro de la Iglesia depende de su capacidad de conectarse con las generaciones más jóvenes, Tagle ha encabezado iniciativas diseñadas para hacer que el catolicismo sea más relevante en un mundo cada vez más digital y secular. Desde el aprovechamiento de las redes sociales hasta el lanzamiento de eventos orientados a los jóvenes, ha revitalizado a un grupo demográfico que durante mucho tiempo ha luchado con la sensación de desconexión de las instituciones religiosas. Su enfoque fresco y dinámico ha inspirado a los jóvenes católicos, dándoles un renovado sentido de pertenencia y propósito dentro de la Iglesia. Quédese con nosotros mientras exploramos cómo sus estrategias visionarias continúan transformando la misión de la Iglesia. La influencia de Tagle se extiende mucho más allá de sus roles oficiales dentro del Vaticano. Se ha convertido en una voz líder en la lucha por la justicia social, sin miedo a abordar preocupaciones globales urgentes como la trata de personas, la disparidad económica y la degradación ambiental. Sus poderosos discursos y su apoyo práctico han inspirado a muchos a ver a la Iglesia no solo como un lugar de culto, sino como una fuerza de cambio positivo. Al alinear la misión de la Iglesia con las luchas del mundo real de hoy, ha desempeñado un papel crucial en restaurar su relevancia para personas de diversos orígenes. Su compromiso con el trabajo humanitario ha quedado patente en algunas de las crisis más difíciles del mundo. Un ejemplo particularmente sorprendente fue su respuesta a la crisis de los refugiados Rohingya. En lugar de limitar su participación a declaraciones de solidaridad, Tagle visitó campos de refugiados, ofreciendo no solo ayuda material sino también apoyo moral y emocional muy necesario a aquellos que habían sido desplazados.
Su capacidad de brindar consuelo en medio de la desesperación subrayó su dedicación a vivir las enseñanzas de la Iglesia de una manera que trasciende la mera retórica. Sin embargo, el viaje de Tagle no ha estado libre de obstáculos. Su postura progresista sobre la inclusión ha provocado debate dentro de la Iglesia, particularmente entre sus facciones más conservadoras. Los críticos han expresado su preocupación de que su apertura a las reformas modernas podría comprometer los valores tradicionales. Sin embargo, a pesar de la resistencia, Tagle se ha mantenido firme en su misión: abogar por una Iglesia que abrace a todas las personas con compasión y comprensión en lugar de exclusión y rigidez. Su resiliencia se puso a prueba aún más durante la pandemia de COVID-19. En septiembre de 2020, el propio Tagle dio positivo al virus tras llegar a Filipinas desde Italia. El diagnóstico llegó en un momento en que el mundo se enfrentaba a la incertidumbre y el miedo, lo que marca un momento particularmente difícil en su ya exigente papel dentro del Vaticano. Sin embargo, fiel a su carácter, Tagle no permitió que la enfermedad lo disuadiera de cumplir su misión. Incluso mientras se recuperaba, continuó liderando esfuerzos para garantizar que la Iglesia siguiera siendo un pilar de esperanza para los necesitados. Desde la organización de iniciativas de ayuda para comunidades en dificultades hasta la defensa del uso de plataformas digitales para el culto, su capacidad para adaptarse y liderar en tiempos de crisis solidificó su reputación como un líder firme y compasivo. Además de sus contribuciones dentro de la Iglesia Católica, Tagle también ha contribuido decisivamente a fomentar el diálogo interreligioso. En un mundo cada vez más dividido por conflictos religiosos e ideológicos, sus esfuerzos por tender puentes entre las diferentes comunidades religiosas han sido ampliamente elogiados. Ya sea colaborando con líderes musulmanes en Asia o participando en debates con comunidades seculares en Occidente, Tagle ha abogado constantemente por el respeto y la comprensión mutuos, reforzando el papel de la Iglesia como fuerza unificadora en un mundo fracturado. A lo largo de los años, ha representado al Vaticano en numerosas plataformas internacionales, utilizando su influencia para defender la paz, la justicia y la ayuda humanitaria. Su presencia en estos foros globales subraya su creciente prominencia, no solo como figura religiosa, sino como líder con el potencial de dar forma a las conversaciones globales sobre moralidad y dignidad humana. Mientras la Iglesia Católica atraviesa una era de importante transformación, marcada por una disminución de su membresía en Occidente, escándalos internos y la necesidad de una reforma institucional, líderes como Tagle ofrecen una visión de esperanza. Su compromiso inquebrantable con la reconstrucción de la confianza y la priorización de las necesidades de los más vulnerables lo ha distinguido como alguien que genuinamente encarna los valores de la fe y el servicio. En muchos sentidos, Tagle simboliza el amanecer de una nueva era para la Iglesia Católica, definida por la inclusión, la acción y una devoción inquebrantable hacia el pueblo al que sirve. El verdadero liderazgo no consiste solo en preservar las tradiciones, se trata también de comprender cuándo mantenerlas y cuándo aceptar el cambio para satisfacer las demandas de un mundo en evolución. Lograr este delicado equilibrio es lo que distingue al cardenal Luis Antonio Tagle. Su capacidad para unir el pasado y el presente combinando valores católicos profundamente arraigados con un enfoque progresista y compasivo, lo ha convertido en una figura transformadora dentro de la Iglesia. El viaje de Tagle es un viaje de resiliencia, humildad y propósito inquebrantable. Desde sus primeros días en Filipinas hasta su actual papel influyente en el Vaticano, ha inspirado continuamente a millones de personas con su dedicación al servicio. Pero mientras la Iglesia enfrenta nuevos y complejos desafíos globales, queda una pregunta urgente: ¿qué sigue para Tagle y el futuro del liderazgo católico? Luis Antonio Tagle es más que un funcionario de alto rango de la Iglesia Católica, es un faro de esperanza para muchos. Su capacidad única para conectar con la gente independientemente de su origen o estatus social, le ha ganado un profundo respeto tanto dentro como fuera de la Iglesia. Mientras el catolicismo navega en un mundo que cambia rápidamente, el liderazgo progresista y profundamente compasivo de Tagle lo coloca en el centro de las conversaciones sobre el futuro de la Iglesia.
Lo que hace que Tagle sea verdaderamente excepcional es su enfoque centrado en las personas. Aunque muchos líderes de la Iglesia son reconocidos por sus habilidades administrativas y experiencia teológica, Tagle se destaca por su profunda empatía y compromiso con las vidas individuales. Ya sea dirigiéndose a una gran congregación o pasando tiempo con familias con dificultades en áreas empobrecidas, su calidez y humildad nunca flaquean. Tiene un don poco común para hacer que la gente se sienta vista, escuchada y valorada, cualidades que lo han hecho querido tanto por los laicos como por el clero. Un momento crucial en la carrera de Tagle fue su nombramiento como jefe de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, uno de los departamentos más importantes del Vaticano, responsable de la difusión del catolicismo en todo el mundo. En lugar de imponer enfoques rígidos y tradicionales, Tagle aportó nueva energía al rol. Hizo hincapié en el respeto cultural, la inclusión y la adaptabilidad, asegurándose de que el mensaje de la Iglesia resonara entre personas de diversos orígenes. Bajo su liderazgo, el trabajo misionero pasó de ser una cuestión de imponer la fe a una cuestión de comprender y relacionarse con las comunidades locales. Quédese con nosotros mientras exploramos cómo este enfoque continúa dando forma a la misión global de la Iglesia. La dedicación de Tagle a la lucha contra la pobreza y la desigualdad es uno de los aspectos más definitorios de su misión. Habiendo crecido en Filipinas, un país donde la disparidad económica es marcada, tiene experiencia de primera mano con las luchas que enfrentan las familias comunes. Estos antecedentes han alimentado su profunda preocupación por los pobres y marginados, lo que lo ha llevado a defender iniciativas destinadas a mejorar las vidas. Bajo su dirección, la Iglesia ha puesto en marcha numerosos proyectos centrados en la educación, la atención sanitaria y la seguridad alimentaria. Para Tagle, la fe no es solo cuestión de oración y doctrina, es cuestión de acción. Él cree que las instituciones religiosas tienen la responsabilidad moral de servir a los más vulnerables y ha trabajado incansablemente para garantizar que la Iglesia permanezca a la vanguardia de los esfuerzos humanitarios. Sus discursos recuerdan con frecuencia a los creyentes que la verdadera devoción se demuestra a través de la compasión y el servicio. Además de su labor pastoral, Tagle es también un hábil diplomático. Su actitud tranquila, su comunicación reflexiva y su capacidad para construir puentes entre diferentes perspectivas lo han convertido en una figura respetada en el escenario mundial. En una época en que la religión a menudo entra en conflicto con la política y el cambio social, Tagle ha demostrado que el liderazgo basado en la fe puede desempeñar un papel constructivo a la hora de abordar cuestiones globales críticas. Ha forjado fuertes relaciones con líderes mundiales, organizaciones religiosas y gobiernos para abordar preocupaciones urgentes como la libertad religiosa, la migración y el cambio climático. Al priorizar el diálogo sobre la división, ha posicionado a la Iglesia como mediadora en tiempos de conflicto e incertidumbre. Tagle también reconoce el papel vital que desempeñan los jóvenes en la configuración del futuro del catolicismo. Entendiendo que la Iglesia debe seguir siendo relevante para la generación más joven, ha adoptado la tecnología moderna para conectarse con ellos de maneras nuevas y significativas. Su uso de las plataformas de redes sociales le permite llegar a millones de personas en todo el mundo, haciendo accesibles las enseñanzas religiosas en una era dominada por la comunicación digital. Más allá del alcance virtual, ha organizado reuniones juveniles a gran escala, creando espacios donde los jóvenes católicos se sienten escuchados e incluidos. Estos eventos abordan sus desafíos específicos, desde navegar la fe en un mundo secular hasta enfrentar las dificultades personales. Su carácter agradable y su interés genuino en sus luchas lo han convertido en una figura querida entre los católicos más jóvenes, muchos de los cuales lo ven como un líder que no solo entiende su mundo sino que trabaja activamente para apoyarlos. En regiones afectadas por la violencia y la división religiosa, Tagle ha surgido como un incansable defensor de la paz y la reconciliación. En Mindanao, una zona de Filipinas históricamente plagada de conflictos, desempeñó un papel crucial en la promoción del diálogo interreligioso y el estímulo del entendimiento mutuo entre diferentes comunidades religiosas.
Sus esfuerzos ayudaron a reducir las hostilidades y sentaron las bases para iniciativas de paz que siguen dando forma al futuro de la región. Su compromiso con la ayuda humanitaria se extiende más allá de Filipinas. Como parte de Caritas Internationalis, una organización de ayuda católica, ha encabezado los esfuerzos para brindar apoyo a zonas devastadas por la guerra como Siria. Ya sea a través de ayuda directa o de compromiso diplomático, Tagle ha sido una fuente de esperanza y sanación para aquellos atrapados en la devastación de la guerra. Su capacidad de escuchar, mediar y ofrecer soluciones prácticas le ha ganado un inmenso respeto, incluso en las regiones más volátiles. A pesar de su notable ascenso dentro de la Iglesia, la historia de Tagle sigue siendo una de humildad y perseverancia. Nacido en una familia modesta, trabajó diligentemente para ascender en las filas de la Iglesia, no por ambición, sino por un compromiso inquebrantable con su fe y el pueblo al que sirve. Su viaje sirve como un poderoso recordatorio de que cualquier persona, independientemente de sus antecedentes, puede marcar una profunda diferencia en el mundo a través de la dedicación, la integridad y la compasión. Uno de los aspectos más atractivos de la carrera de Tagle es su estrecha relación con el Papa Francisco. Ambos hombres comparten una visión de una iglesia más inclusiva, compasiva y en sintonía con las realidades del mundo actual. Al igual que Francisco, Tagle cree que el liderazgo no debe ser una cuestión de poder sino de servicio. A medida que aumentan las especulaciones sobre el futuro de la Iglesia, muchos se preguntan, ¿podría Tagle estar posicionado para un papel aún más importante? Su ascenso constante, su compromiso inquebrantable con la justicia social y su capacidad para conectarse con personas de todos los ámbitos de la vida lo convierten en un fuerte candidato para una mayor responsabilidad dentro del Vaticano. Por ahora, lo que es seguro es que su impacto en la comunidad católica mundial es innegable. Su liderazgo continúa inspirando, sus acciones continúan transformando y su visión continúa dando forma al futuro de la Iglesia. Luis Antonio Tagle representa una nueva dirección para la Iglesia Católica, definida por la compasión, la inclusión y la adaptabilidad. Su liderazgo no solo está transformando el papel de la Iglesia en un mundo en evolución, sino que también ofrece esperanza a millones de personas que buscan orientación y conexión. Con su actitud tranquila, su perspectiva progresista y su fe inquebrantable, Tagle está emergiendo como una figura clave en la configuración del futuro de la Iglesia. Una de las formas más importantes en que Tagle influye en la Iglesia es a través de su firme defensa de la participación de las bases. Él cree que la Iglesia no debe limitarse a un lugar de oración, sino que debe servir activamente como una comunidad dedicada a abordar los desafíos locales y globales. Bajo su liderazgo ha habido un mayor impulso a la participación laica, asegurando que los creyentes comunes tengan una voz más fuerte en las decisiones de la Iglesia. Esto es más que un simple gesto simbólico, refleja la profunda comprensión de Tagle de que el cambio significativo comienza a nivel comunitario. Al empoderar a los laicos y alentar el liderazgo colaborativo, está fomentando una Iglesia más comprometida y dinámica. A diferencia de la estructura tradicionalmente jerárquica asociada al Vaticano, el estilo de liderazgo de Tagle es notablemente inclusivo. Escucha diversas perspectivas, valora los aportes del clero y de los laicos por igual y está dispuesto a adaptarse cuando es necesario. Esta apertura al diálogo le ha permitido implementar reformas que resuenan entre muchos católicos y al mismo tiempo permanecer fiel a las enseñanzas fundamentales de la Iglesia. Una de las iniciativas más audaces de Tagle ha sido su impulso por una mayor transparencia dentro de la Iglesia. Durante décadas el Vaticano ha enfrentado críticas por su secretismo, particularmente en asuntos financieros y en el manejo de controversias internas. Sin embargo, Tagle ha defendido constantemente la rendición de cuentas, reconociendo que la confianza solo puede restablecerse cuando los líderes de la Iglesia son abiertos sobre sus decisiones y acciones. Sus esfuerzos por promover la transparencia financiera han dado lugar a crecientes pedidos de informes más claros sobre cómo se utilizan los fondos de la Iglesia, especialmente en esfuerzos humanitarios.
Instó a las diócesis locales a seguir prácticas similares, garantizando que los recursos destinados a ayudar a los necesitados se gestionen de manera eficiente y ética. Estas reformas marcan un paso importante en la reconstrucción de la confianza pública, particularmente en regiones donde la Iglesia ha enfrentado escrutinio. El impacto de Tagle se extiende mucho más allá del gobierno de la Iglesia, ha surgido como una voz poderosa en favor de la justicia social. Ha hablado extensamente sobre temas como la desigualdad sistémica, los derechos humanos y el deber moral de los gobiernos de defender la dignidad de todas las personas. Para él, la fe es inseparable de la acción. En lugar de considerar las enseñanzas religiosas como algo separado de los problemas sociales, Tagle alienta a los católicos a asumir un papel activo a la hora de abordar las injusticias. Ya sea abogando por políticas justas, apoyando a comunidades marginadas o luchando contra la trata de personas, su compromiso con la justicia social demuestra que la misión de la Iglesia no se trata solo de doctrina, sino de un impacto en el mundo real. Su liderazgo en este ámbito no ha pasado desapercibido. Muchos lo ven como una encarnación moderna de la responsabilidad moral de la Iglesia de apoyar a los vulnerables y denunciar la injusticia. El enfoque inclusivo y compasivo de Tagle hacia el liderazgo ha alimentado una constante especulación sobre su futuro dentro de la Iglesia. Aunque algunos comentaristas ya no lo ven como el favorito para suceder al Papa Francisco, otros creen que sigue siendo un fuerte contendiente. El propio Tagle rara vez aborda este tipo de especulaciones y prefiere centrarse en su trabajo en lugar de en sus ambiciones personales. Independientemente de lo que depare el futuro, una cosa está clara, la influencia de Tagle está moldeando a la Iglesia de maneras profundas. Camina por la delicada línea entre honrar la tradición y aceptar el cambio necesario. Si bien siente un profundo respeto por la rica historia de la Iglesia, también entiende que para seguir siendo relevante, la institución debe evolucionar para enfrentar los desafíos modernos. Su énfasis en la bondad, la inclusión y la justicia ha ayudado a que la Iglesia sea más accesible y acogedora para personas de todos los ámbitos de la vida. En un momento en que muchas instituciones luchan por mantener su relevancia y confianza, la visión de Tagle ofrece una alternativa esperanzadora, una que prioriza la conexión genuina, el servicio y la integridad moral. Independientemente de que Tagle se convierta o no en el próximo Papa, sus contribuciones a la Iglesia dejarán una huella duradera. Su liderazgo encarna una visión de fe profundamente comprometida con el mundo, sensible a sus necesidades y comprometida a marcar una diferencia. Mientras la Iglesia Católica enfrenta un futuro cada vez más incierto, figuras como Tagle brindan una sensación de optimismo. Su capacidad para conectarse con la gente, su dedicación a la justicia social y su compromiso inquebrantable con el servicio lo convierten en uno de los líderes más atractivos de la Iglesia hoy. Su historia está lejos de terminar, y el futuro de la Iglesia bien puede ser moldeado por su mano guía. Durante siglos, la Iglesia Católica ha enfrentado críticas por su limitada inclusión de mujeres en roles de liderazgo. El cardenal Luis Antonio Tagle se ha convertido en un firme defensor de una mayor participación femenina en la vida de la Iglesia, reconociendo las contribuciones indispensables de las mujeres en la educación, la atención médica y el trabajo misionero. Con frecuencia destaca las historias de mujeres que han desempeñado un papel fundamental en el avance de la misión de la Iglesia, utilizando sus ejemplos para inspirar un cambio más amplio. A través de su liderazgo, Tagle subraya la necesidad de valorar todas las voces dentro de la Iglesia, independientemente del género, avanzando hacia una comunidad de fe más inclusiva. Una de las fortalezas que definen a Tagle es su capacidad de humanizar el liderazgo de la Iglesia. Aunque algunas figuras del Vaticano pueden parecer distantes, la humildad y la calidez de Tagle lo hacen profundamente identificable. Habla de una manera que parece personal, a menudo compartiendo anécdotas de su propia vida para fomentar la conexión y la comprensión. Esta autenticidad ha atraído a mucha gente, especialmente en tiempos de crisis. Su liderazgo ha sido particularmente evidente en la respuesta de la Iglesia a las tragedias globales.
Ya sea que se trate de desastres naturales, emergencias de salud o actos de violencia, Tagle enfatiza constantemente el deber de la Iglesia de ser una fuente de consuelo y apoyo. Cuando surgen crisis, moviliza esfuerzos de ayuda, organiza recursos y visita personalmente las comunidades afectadas para ofrecer solidaridad. Bajo su guía, se ha alentado a las diócesis de todo el mundo a abrir sus puertas a los necesitados, garantizando que la fe se traduzca en acciones significativas. Tagle también es un apasionado defensor de la responsabilidad ambiental, inspirándose en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que pide un mayor cuidado del planeta. Instó a las diócesis y a las instituciones católicas a adoptar prácticas sostenibles, reducir su impacto ambiental y educar a las comunidades sobre el deber moral de proteger la tierra. En sus discursos y actividades de divulgación pública, Tagle destaca con frecuencia el vínculo entre el cuidado del medio ambiente y la justicia social, enfatizando que el cambio climático perjudica desproporcionadamente a los pobres y marginados. Su defensa refleja su misión más amplia de dar forma a una Iglesia que no solo esté espiritualmente comprometida sino también social y ecológicamente responsable. En un momento en que muchos se sienten desconectados de las instituciones religiosas, Tagle se ha convertido en un faro de esperanza. Reconoce las realidades de la vida moderna, luchas económicas, divisiones políticas y búsqueda de significado, y las aborda con empatía y soluciones prácticas. Su capacidad para conectar la fe con los problemas del mundo real lo ha convertido en una figura guía tanto para católicos como para no católicos. Como resultado, las especulaciones sobre su futuro continúan creciendo. Aunque sigue comprometido con sus responsabilidades actuales, muchos lo ven como un líder capaz de guiar a la Iglesia hacia una nueva era. Independientemente de si algún día asume el papado, su influencia ya está dando forma al futuro del liderazgo católico. Lo que distingue a Tagle es su inquebrantable creencia en el poder de la bondad, el diálogo y la acción. En una época en la que muchas instituciones están bajo escrutinio, ofrece una visión convincente de la Iglesia como un lugar donde convergen la fe y la humanidad. Su liderazgo sirve como recordatorio de que la verdadera autoridad no es cuestión de poder, sino de servicio. A medida que continúa su viaje, el compromiso de Tagle con la compasión, la inclusión y el progreso garantiza que la Iglesia Católica siga siendo una fuerza relevante y transformadora en la vida de las personas. Su trabajo es más que liderazgo, es un llamado a la acción, inspirando a innumerables personas a ver la fe como una fuerza de cambio positivo.